Esta porción que leímos de Primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 12 al 20, 3 males del pecado sexual. Es el tema que vamos a ver en esta hora. Cuando uno viene a Cristo, Dios nos perdona, hermano, nuestra vida pasada, lo que hayamos hecho, lo que usted haya hecho, lo que usted como haya vivido, lo que haya usted hecho en otros tiempos, esa vida queda atrás, esa vida queda, su vida y sus hechos quedan sepultados, y todos esos pecados el Señor los perdona, porque la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, cambia la persona, la vida en Cristo transforma al ser humano. Pero los corintios, hermanos, no ignoraban el pecado de la sexualidad, el pecado que tiene que ver con las relaciones sexuales ilícitas. En la escuela a veces tratan estos puntos, pero desde una perspectiva corrompida y vulgar, porque hay escuelas donde secundarias, preparatorias y universidades que lo que repartan a los jóvenes son preservativos. Son preservativos ¿para qué? Pues para que la muchacha no quede embarazada, pueda tener relaciones sexuales y no quede embarazada. Y eso ya lo ve el mundo tan normal, ya lo ve tan común, y entre las jovencitas a veces platican acerca de la virginidad, acerca de llegar virgen al matrimonio. Eso es anticuado, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios de las relaciones sexuales. Solo hay una relación sexual, hermano, que Dios ha bendecido y que Dios la dio para que fuera disfrutada, y es dentro del matrimonio. Dios bendijo al matrimonio, hermano, y la única relación sexual que es permitido es dentro del matrimonio. Así que tanto la señorita como el joven se tienen que guardar. ¿Para qué? Para llegar al matrimonio. Porque hay cristianos que a veces dentro del matrimonio, hermano, piensan que es pecado las relaciones sexuales. Y no es pecado, hermano. No es pecado. Lo que sí es pecado es las relaciones fuera de él. Número 1, el pecado sexual daña. Mira lo que dice ahí el versículo que vimos, hermano, 12, estamos en el 12. Cuando aquí el apóstol Pablo comienza a hablar de esto, en su mente tenía el pecado sexual. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas, ¿qué? No todas convienen. La palabra conviene, hermano, significa ser para beneficio. Todas las cosas me son lícitas. En la libertad que tengo en Cristo Jesús, Cristo me ha hecho libre. Puedo disfrutar. Ya no estoy bajo la ley. No estoy bajo alguna ley. Soy libre en Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo aquí aclara que esa libertad en Cristo no venga a ser tropezadero. Porque aunque somos libres, pero no todas las cosas convienen, no todas las cosas pueden ser para beneficio. Ningún pecado trae beneficio. Ninguno. Todos los pecados traen consecuencias, traen maldiciones, pero el pecado sexual es uno de los más dañinos que hay, porque ha destruido más matrimonios, ha destruido más familias,
ha destruido más hogares que el alcoholismo y que la droga. El pecado sexual. El pecado nunca va a traer ganancias, sino pérdidas. Incluso los cristianos, que en un tiempo lo practicaron allá en el mundo, pero los corintios, como los corintios, ellos lo practicaron. El pecado sexual era algo, un estilo de vida para ellos. Pero cuando vinieron a Cristo, lamentablemente muchos de ellos cayeron otra vez en el pecado sexual. Ya profesando ser cristiano, ya profesando ser hijo de Dios, volvían a caer en ese pecado. Y ese pecado trae consecuencias terribles, trae consecuencias desastrosas. Hunde a la persona en un abismo, hunde a la persona, cuando una persona, y ahorita nos vamos a meter más allá cuando veamos el siguiente punto, hunde a la persona en esa relación, porque comienza la persona a relacionarse, ya sea el hombre a la mujer cuando la seduce, o la mujer cuando seduce al hombre. Ambas partes, no tan solo la mujer, sino que el hombre también seduce a la mujer. En el encabezado del capítulo 5 arriba, ¿cómo dice? Amonestación contra la impureza, ¿verdad? Versículo 3. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas sufrir, ¿qué sucede? Sufrir es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. ¿Por qué, hermano? Porque promete gran satisfacción el pecado sexual. El pecado sexual promete gran satisfacción. Pero lo que haya, cuando la persona ha cometido ese pecado, que hay una gran disolución. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al Seol, al sepulcro. Sus caminos son ¿qué? Inestables. ¿Por qué son inestables? La primera característica del pecado sexual es el engaño. En eso se basa. La primera característica, el engaño. Por eso aquí habla el versículo que leíamos, el 6, sus caminos son inestables. ¿Qué sucede con el pecado sexual? ¿Qué sucede? ¿Cómo aparenta ser el pecado sexual? Aparenta ser atractivo, agradable, bueno. ¿Por qué? Veamos a David. Veamos a David. Todos sabemos, ¿verdad?, el pecado que cometió David. Uno de los pecados grandes que cometió el rey David. El rey David fue ungido ¿para qué? Para pastorear a Israel. Uno, el rey David fue ungido ¿para qué más? Para escribir las sagradas escrituras. Él escribió muchos salmos. Jehová dijo: mi Señor, siéntate en mi diestra, entre tanto que pongo a tus enemigos por estrados de tus pies. El Salmo 110:1. Así lo dice. El Dios lo usó a él. Pero David cayó en este pecado sexual con una mujer llamada Betsabé. Sabemos la historia, sabemos lo que sucedió. Y le pregunto, ¿Dios perdonó a David? ¿Dios perdonó a David? Sí. Se arrepintió, Dios lo perdonó. ¿Verdad? Como le dijo Natán cuando le señaló que él era el hombre que había cometido el pecado porque él comió pan a escondidas. Porque ahí lo dice el proverbio, el pan a escondidas es sabroso. Agarró, comió el pan, se limpió la boca, agarró el arpa y Jehová es mi pastor. Levantaba las manos espiritualmente.
Oiga, hermano, y le decía, hoy vino el pastor David más espiritual que nunca. Pero ¿qué había? Había un pecado oculto en su corazón. David había fallado a Dios. ¿Y sabe qué? Cuando David supo y Dios le descubre el pecado, dice: he pecado contra Jehová. Él sabía que merecía la muerte. Y Dios le dice a través del profeta Natán: no morirás. Jehová ha remitido tu pecado. Jehová ha perdonado tu pecado. Dios lo perdona. La otra pregunta que quiero hacerle es: ¿pero qué pasó? ¿Dios lo perdonó? Sí. Pero las consecuencias las vivió. El fruto del pecado, como lo dice aquí, como lo decía el proverbio que leímos: mas el fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Le pregunto, ¿esto le pegó a David? Sí le pegó, hermano. Sí le pegó, le vino consecuencias a David que le duraron toda su vida casi. Tú lo hiciste en oculto, yo lo voy a hacer en público, y levantaré la espada en tu casa, de tu propia casa voy a levantar una espada. Matan, violan a su hija Tamar, matan a Amón. Absalón se rebela y le produce un golpe de estado. Tu mal lo voy a levantar de tu misma casa. Las consecuencias del pecado. David sabía que todo lo que le había venido era consecuencia del pecado. Incluso cuando lo maldecía uno de la descendencia de Benjamín, cuando David huía y lo maldijo y le decía que era una persona, por eso estaba así. Su propio hijo se ha levantado porque eres hombre sanguinario, David, y agarraba y lamentaba piedra, y agarraba y lamentaba polvo. ¿Y qué dijo Joab? ¿Y qué decían los soldados de David? Deja que yo vaya y pase el río y le vuele la cabeza a ese perro, porque ¿quién es para que insulte al príncipe de Dios? Y le dijo David: déjalo, porque a lo mejor Jehová le ha dicho que me maldiga, y a lo mejor Dios vea esta aflicción y la cambie en bendición. David estaba consciente de que todo lo que estaba viviendo, todo lo que estaba pasando, era consecuencia de su pecado. Jóvenes, el pecado sexual daña. Te va a pintar el panorama bonito, agradable, no pasa nada, no ven tus padres, no ven el pastor, no ven los hermanos. Mira, total, le pides perdón a Dios y Dios dice que te va a perdonar. Así se la vende el enemigo fácil. ¿Y qué es lo que sucede? La Biblia dice que esto es una mentira, porque el pecado sí va a dañar a la persona. Sí va a dañar a la persona. Miren lo que dice, vamos a ver allí en Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer, el pecado sexual, a su mujer. Y a él lo mataste con espada. ¿De qué? 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto,
mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, y mire qué lindo está esto, ¿verdad? Que dice, Jehová también que Jehová ha remitido tu pecado. Dios ha perdonado ese pecado. Pero las consecuencias, aunque era el ungido, aunque era el rey, aunque era el dulce cantor del rey de Israel, vivió las consecuencias. El consejo de la Biblia para ser librado, para no verse involucrado en el pecado de sexualidad, el consejo que da la Biblia es huir. Muchos cristianos, cuando se encuentran contra una tentación, cuando se encuentran contra un pecado, piensan que es para probar su fe, piensan que es para probar su temor, y no es así. No es para que te pongas a razonar con el pecado y digas voy a razonar con él, voy a ponerme a dialogar con él. No. Esta tentación acerca del pecado sexual, la única manera, jóvenes, de vencerlo es huyendo. Es la única manera. Y lo vemos en el joven llamado José cuando estaba en Egipto, que la mujer de Potifar lo seducía y él decía que no, pero en una ocasión lo agarró, ¿verdad? Cerró la puerta, lo pescó de la ropa, lo agarró de la ropa y le dijo, ahora no te suelto, ahora de aquí te agarro y te vas a acostar conmigo, le decía a la mujer, acuéstate conmigo. Que Señor te reprenda, diablo mentiroso, Jehová te reprenda. La sangre de Cristo tiene poder. Mira, vamos a dialogar. Mira, no podemos. Y mientras tanto aquella estaba forcejeando. Mira, no podemos porque yo soy un hijo de Dios. Y sabes que quiero llegar al matrimonio sin haber fallado. Y quiero yo vivir una vida en santidad. Poco. No, pues yo te puedo ayudar. No es cuestión de dialogar. ¿Verdad que José no dijo voy a probar que tengo a Dios? Le pregunto, joven y hermanos, ¿José tenía a Dios? Tenía a Dios. Fue uno de los hijos de Jacob que temió a Dios y que estuvo en los planes y en los propósitos de Dios. Por eso Dios lo levanta como Señor de Egipto. Gloria a Dios. Amén. Pero cuando se trató del pecado sexual que tocó la puerta de José no se puso a dialogar, José no se puso a reprender, José no se puso a evangelizar a esa mujer. No se puso a hablarle de la palabra de Dios. ¿Qué hizo? Huyó, hermanos. Huyó. Y mire qué tan fuerte huyó este joven, hermano. Que mientras estaba, hermano, forcejeando, esa mujer se dispuso a encuerarlo, esa mujer se dispuso, le quitó la ropa y dice, pues quédate con ella, yo me voy, aunque sea en choncito, ropa interior. Pegó la carrera. Hubo un hombre, hermanos, llamado Agustín, padre le nombran los primeros padres de la iglesia. Agustín, hermanos, era un hombre que batallaba mucho con los pecados de la sexualidad, fallaba mucho, frecuentaba lugares que no tenía que ir, tenía amistades que lo involucraban y lo llevaban allá. Pero un día la palabra hizo efecto en él, un día la palabra lo cambió, lo transformó, lo levantó con poder, lo levantó, aleluya, con la presencia del Señor. Y él renunció a esas amistades que lo inducían a esos pecados, a esos vicios. Él renunció a esos lugares que visitaba a escondida. Y una ocasión tuvo que ir ahí
por asuntos de negocio. A esos lugares que él frecuentaba pecar. Y llegó, arregló los asuntos, y de repente él ya se iba cuando ve que viene una mujer corriendo hacia él con los brazos abiertos y le dice: Agustín, te extrañábamos, qué bueno que viniste. Y con los brazos abiertos atrás de Agustín. Y Agustín pega la carrera. Eso lo de José. Y la mujer le decía con los brazos corriendo atrás de él. Esto es literal, hermano. Esto es literal. Esto puso en práctica, hermano, lo que hizo José. Y la mujer corriendo: ¿por qué corre si soy yo? Pues por eso. Porque ya no soy yo el de antes, ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y Agustín corriendo, y la mujer atrás de él, y Agustín pegó la carrera. Aleluya. Huir, a eso se refiere. Huir de la fornicación. Huigan de los pecados sexuales. Den una ofrenda de palmas al Señor, hermanos, que Cristo nos libra de estas situaciones, pero nosotros tenemos que ser prudentes también. Huir. Y ahorita les voy a explicar qué significa huir. Ahorita lo vamos a ver, hermano. Número 1, daña. Número 2, el pecado sexual controla. Número 2, el pecado sexual controla. Lo que es el pecado sexual, cuando la persona se entrega a él, queda, ya no es el mismo, ya no se controla él. Ahora lo que lo controla son sus deseos, son sus pasiones. Y las personas, allá en el mundo, las personas piensan que ellos tienen todo bajo control. Porque hacen caso a sus emociones, a sus deseos, a sus pasiones, y las llevan a cabo, practican el pecado. Pero esto es una mentira. El que tiene el control sobre la persona es la carne. El pecado controla. Te hago una pregunta. El cristiano, ¿a quién tiene que obedecer? ¿A la carne o al espíritu? Al espíritu. Pero ¿por qué hay cristianos que se dejan dirigir por la carne? ¿Por qué hay cristianos que se dejan dirigir por la carne? No, hermano, a mí no me dirige la carne. No, te hago unas preguntas. Para que reflexiones. ¿Quién es el que te dirige? Cuando te dice la carne, dame de comer. Son las 8 de la mañana, ¿qué piensas? Párate, ya dormiste hasta las 8. Desde las 6 de la tarde hasta las 8. Ya se tiene que parar porque la carne ya le pidió comida. Toma agua porque te vas a decir, ¿verdad? Bueno, es malo tomar agua, ¿verdad? Pero ahí está la carne dándoles indicaciones. Vamos a ver una serie. Vamos a ver una película. Vamos a ver esta película que está de moda entre los muchachos. Ahí va la carne. La carne está feliz, dice: esto lo traigo yo como quiero. Hace lo que yo quiero, está cumpliendo mis pasiones, mis deseos. Vamos a ayudar. Él dice la carne. Eso te lo haga el pastor y los hermanos que dirigen. Tú estás joven, además ni eres bautizado, no te preocupes, que ayuden los bautizados. Sí, ¿verdad? Allí cuando hasta se pone a razonar así con la carne, ¿no? Sí, cierto, tiene razón. Es hasta sabia, es hasta muy sabia la carne, sí, porque da razones
que hacen al cristiano. No tiene razón, hasta cierto punto viene, créanme que hasta cierto punto. Pero entonces, ¿qué dice el Espíritu? Dice que hay una lucha, la carne con el Espíritu, por querer controlar, oiga, por querer controlar, dirigir este cuerpo. Y es que este cuerpo no fue creado para... Hay canciones que exaltan al pecado sexual. Hay canciones que exaltan y que incitan. Principalmente ahorita el reggaetón, hermano, es una basura, con tantas obscenidades y con tantas vulgaridades que se dicen y que denigran incluso a la mujer. Y el cuerpo, hermanos, no fue creado para eso. Es que dicen, no, es que... ¿Sabe cuál era el dicho de los corintios que decían? El vientre es para las viandas y las viandas es para el vientre. Este dichito se ha movido. Por eso aquí lo menciona el apóstol Pablo en el versículo que sigue, versículo 13. Los corintios decían que las viandas eran para el vientre y el vientre para las viandas, así que el cuerpo es para el pecado, el cuerpo es para el placer. Con ese dicho querían justificar. Pero aquí Pablo les dice, pero a uno y al otro lo destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Dios creó el cuerpo con un propósito. Dios creó el cuerpo, así que el cuerpo no es para la fornicación. ¿Y qué tiene que ver la palabra fornicación? Tiene que ver con el pecado sexual. Un cónyuge comete un pecado sexual, es adulterio. Un joven es fornicación. Entonces el cuerpo no fue creado para la fornicación. El cuerpo no fue creado para la fornicación. El cuerpo fue creado ¿para qué? Aquí lo dijo aquí el apóstol, para el Señor. El cuerpo no es tuyo. No fue creado, como dicen por ahí, para que disfruta de la vida, disfruta, no, tu juventud, disfruta. No. El cuerpo fue creado para el Señor y el Señor para el cuerpo. Tocante a los pecados y principalmente este pecado que es tan dañino y tan destructivo. ¿Qué dice? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si vivís conforme a la carne, hay una sentencia, moriréis. La gracia del Señor es gratuita, pero el costo del pecado es elevado. Por eso la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Así que el regalo de Dios, la gracia de Dios que es gratuita, pero el pecado, pero el costo del pecado es grande. El costo del pecado es elevado. Así que el que quiera vivir conforme a la carne va a morir. Porque Dios creó nuestro cuerpo con un propósito. Y eso es lo que vamos a ver. El pecado sexual, el número 2 que le había dicho, el pecado sexual quiere controlar tus emociones, tus sentimientos. Y hay cristianos que logran decir, no, yo tengo todo bajo control. Mis pensamientos, mis deseos. Y por eso es que salen confiando en que ellos tienen todo bajo control. Y a veces no es verdad esto. A veces el cristiano no tiene control de sus pensamientos. A veces el cristiano no tiene control de sus pasiones, de su deseo, porque la tentación
la tentación sexual no es algo simplemente que se pueda dialogar, como les decía al principio. No, la tentación es poderosa, es atractiva y es muy, muy poderosa. Es muy poderosa. Y el fin de ella es querer esclavizar al cristiano, o esclavizar al hombre, o esclavizar a la mujer, para llevarlo a cometer esos pecados, para llevarlo a cometer. Y la persona, ¿verdad?, se siente mal, falló, ofendió. Pero ¿qué sucede? Al rato vuelve otra vez. Vuelve a ser presa, vuelve a ser... ¿Por qué? Porque está esclavizado. ¿Por qué? Porque está controlado. Solo no va a poder esa persona. Sus deseos, sus pasiones, está controlado. Y se hunde en una relación, en una relación que no trae ningún beneficio, ningún provecho y no trae ningún futuro. Y se frecuenta, como dice aquí Proverbios 5, frecuenta el pecado, frecuenta. Acaba con una relación, comienza con otra, acaba con una relación, comienza con otra. Y es así como este pecado controla. Y el hombre, ¿verdad? Por ahí que dicen que el hombre que es mujeriego, que el hombre que puede tener a las mujeres que quiera, y por aquí está con una, ya le dio un pero, la deja, busca otra, ya le dio un pero, la deja, busca otra, ya le dio un otro pero, ya la deja. Dice que no encuentro ninguna mujer que... Pero es que el mal no está en las mujeres. El mal está ¿en dónde? En él. El mal está en él. Porque ese pecado lo tiene controlado. Ese pecado, hermanos, el pecado sexual es controlador y esclaviza. Por eso Pablo dijo, antes que él me esclavice, yo lo voy a bofetear. Antes que la carne a mí me esclavice, yo la voy a golpear. Yo hiero mi cuerpo, golpeo mi cuerpo. Esta palabra de herir, de golpear, da a entender literalmente poner el ojo o el rostro morado. Solo dice en 1 Corintios 9:27, yo hiero mi cuerpo, golpeo mi cuerpo, porque no sea que yo, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Antes que esta carne me someta a mí y me esclavice, yo la voy a someter y la voy a esclavizar para la obra de Dios. ¿Qué hacía el apóstol Pablo entonces? Golpeaba esta carne, hería esta carne. Que la carne quiere, esta semanita vamos a pasar a comer. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Voy a golpear mi carne. ¿Cómo es que un cristiano golpea a su carne? ¿Cómo es que un cristiano puede someter su carne a la voluntad de Dios? Es la oración, principalmente, es el ayuno, es la lectura de la palabra de Dios. Mira, hermano, mételo a ayunar, mete a ayunar su carnecita. Métele en ayuno y oración. Va a ver que no va a tener ganas de estar hablando de más, porque va a querer ahorrar sus palabras. Y que se va a sentir que la carne va con estos calores. ¡Ay, Dios mío! Siento que me deshidrato. Dile a la carnecita, háblale, como yo le he hablado, le he dicho, no, hombre, te queda. Y si esto sientes aquí, pero imagínate allá abajo. Así que échale ganas, porque allá abajo está peor. Allá abajo está peor, allá no va a haber agua. Aquí al ratito te voy a dar, no te preocupes, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a la hora que vayan, te voy a dar agua. Tú tranquila, no te vas a morir por ahí. Por un ratito no te vas a morir, no te vamos a hospitalizar, tú tranquila. Pero si va a estar bien feo, va a ser en el infierno. Donde si va a estar feo, va a ser en la condenación.
Y es ahí donde uno somete ¿qué? Al cuerpo a la voluntad de Dios. Hiera su cuerpo, golpéelo, hermano, en el nombre del Señor. Derrúmbelo, tírelo abajo. Cuando se quiera levantar esta carne, hermano, tírelo abajo en el nombre del Señor. Y dígale, a los pies de Cristo es donde tú tienes que estar. A los pies de Jesús es donde tú tienes que estar. Nada que levantarte, nada que ensoberbecerte, nada que, aleluya, decir yo no. Es el Señor, alabado sea Jesús. Versículo 15. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo, ¿qué? Son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera. Lejos sea, ¿verdad? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Y aplica esta verdad que muchos cristianos la aplican nada más al matrimonio, pero también en los pecados sexuales. ¿No le suena esa palabra? ¿No le suena esa palabra? ¿Verdad? Cuando Dios bendijo al matrimonio, y serán una sola carne. El pecado sexual pervierte el propósito de Dios. Es el último punto que quiero ver con ustedes. El pecado sexual pervierte, corrompe, destruye el propósito de Dios. ¿No saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? A ver, nuestros cuerpos, el cuerpo de usted, hermano Juan, hermano Adrián, hermana Concha, cada uno de ustedes, hermano Otoño, nuestros cuerpos son miembros ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. O sea que mi cuerpo es miembro de ese cuerpo de Cristo Jesús. ¿No sabéis esto? Dice, ¿no sabéis cuál es el verdadero propósito que Dios tiene para el cuerpo? Porque no se trata nada más de comer, no se trata nada más de vivir, sino se trata que el verdadero propósito de Dios para el cuerpo es que Dios ha hecho para el cuerpo su habitación, para que habite su espíritu, para que habite su presencia. Pero el pecado sexual destruye este propósito. Voy a quitar algunos miembros y los uniré a una ramera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo es un cuerpo con ella? ¿De qué está hablando aquí? Cuando una persona, un hombre va a ver a una ramera, ¿qué va? Aquí la palabra ramera o prostituta, una persona, una mujer que vende su cuerpo. Cuando habla de unir, que se una, está hablando de la relación sexual. Está hablando del pecado sexual. Por eso dice, los dos serán una sola carne. Cuando tienen el pecado sexual, no tan solo hay una unión física de un cuerpo con un otro, sino también hay una unión en espíritu. Hay una unión en espíritu, hay una unión del alma. Por eso el pecado sexual es uno de los pecados que más estragos hacen en el hombre, porque no tiene que ver nada más con el contacto físico y el pecado sexual, sino al unirse son una sola carne. Habla de la relación sexual. Y serán los dos una sola carne. Bien, si no se casaron, está hablando de una persona que va a ver a una ramera. Está hablando de un hombre, de un miembro de Cristo que vaya a ver a una persona, ¿verdad?, que vende su cuerpo. No habla de casarse. Está hablando de ese pecado inmoral. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ellos cometen ese pecado, ya no son dos, ya no es la ramera, ya no es el hombre, ahora son uno. Uno en cuerpo.
uno en alma y uno en espíritu. Pues son los demonios, ahí se pasan de un lado a otro. Los demonios, la forma de hacer. Usted no ha visto personas que dicen, oiga, pero si es que esa jovencita no era así, antes no era así, pero nada más que tuvo una relación allá pasada y que cambió su vida y cambió su manera de ser, y se volvió de esta manera y se volvió de esta forma. ¿Qué creen que fue? ¿Qué creen que pasó? Al ser uno con la persona con que tuvo ese pecado sexual, fueron uno en espíritu. Y al ser uno en espíritu, si yo soy uno en espíritu con Cristo, ¿qué pasa? Hay bendición, su presencia viene, su espíritu viene, me visita, aleluya, yo la alabo, yo le glorifico, la presencia de Dios se mueve. ¿Por qué? Porque somos uno. Uno. Porque dice, los dos serán una sola carne. Vea lo que dice el 17, para que usted entienda que está hablando de la fornicación, que está hablando del adulterio, que está hablando de la inmoralidad. Pero el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. El 18 que dice, huigan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, cualquier otro pecado que el hombre hiciere, está fuera del cuerpo. Mentir está fuera del cuerpo. Calumniar está fuera del cuerpo. Hay pecados que no hacen tanto daño al cuerpo como el pecado de la inmoralidad. Cualquier otro pecado, el 18, oigan de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa, cualquier otro pecado, no importa qué tipo de pecado, incluso tomar, incluso caer en fumar o algo, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Pero aquí habla de la inmoralidad, pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca. El que fornica, el que comete este pecado sexual contra su propio cuerpo, peca. ¿Por qué? ¿Por qué peca contra su propio cuerpo? Porque pervierte el propósito de Dios. Porque fuimos creados para ser templos del Espíritu Santo. Porque fuimos creados para que en nosotros habite la presencia del Señor. Para que en nosotros habite la gloria de Dios, hermano. Ya no está en santidad. Y por cuanto ya no está en santidad, ya no puede morar el Espíritu Santo. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, qué? Ajá. Y el cual y el Espíritu Santo dice, ¿está qué? En vosotros. Ok. Pero ahora va a hablar del cuerpo. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. O sea que tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo no te pertenece. Tu cuerpo le pertenece a Dios. Tu cuerpo fue creado para que habite en él la presencia, la gloria de Dios. ¿Por qué cree que el hombre se muere? Se desespera en buscar la paz, en buscar felicidad, en buscar amor, y lo buscan en diferentes fuentes y en diferentes maneras, pero solamente hay una manera de hallarlo, solamente hay una fuente inagotable, solo hay una forma de encontrarlo, y es a través de Cristo Jesús, es a través de su palabra. Cuando Cristo viene al hombre, entonces llena lo que el hombre buscaba, en los deseos, en las pasiones ilícitas, en cualquier cosa. Viene Cristo y lo llena, viene Cristo y lo satisface todo. Amén. Por eso el cristiano no necesita otra cosa, porque el cristiano tiene ¿a quién? A Jesús en su corazón. Tiene paz,
tiene felicidad, tiene alegría, tiene gozo. Allá afuera andan haciendo fiestas y tienen su fiesta. Y dice, ¿verdad? Para alegrarnos, para celebrar, para ponerse alegre. Pero nuestra alegría viene de arriba. Nuestro gozo es el Señor, hermanos. Nuestro gozo es la presencia del Señor en nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, y cuando el Espíritu Santo está en tu vida, hermano, mire qué lindo. Qué lindo es cuando el Espíritu Santo está en tu vida. ¿Por qué? Porque es diferente todo, hermanos. Porque para eso fue creado tu cuerpo. Que no te engañe el diablo, que no te engañe el enemigo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y si es templo del Espíritu Santo, ¿qué hay que hacer? Si es templo del Espíritu Santo, hermano, ¿qué hay que hacer? ¿Verdad? Oír, sí. Y el versículo 20 nos dice que hay que hacer. Vea lo que dice el versículo 20 y con esto concluimos. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Qué? Así que si la presencia de Dios está en nuestras vidas, si tú ya sabes ¿verdad? Que para qué fuiste creado, cuál es el propósito de tu cuerpo. Este cuerpo que tenemos, hermano, este cuerpo que usted anda, que usted se mueve, que yo toco, como decía el hermano Luis, los 5 sentidos, podemos ver, escuchar, hablar, oler, palpar, o el tacto. Este cuerpo no tiene que ver solo con biología, no tiene que ver nada más acá en la tierra. Este cuerpo fue creado para algo eterno. Este cuerpo fue creado para algo eterno. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde también esperamos al autor y consumador de nuestra fe, a Jesucristo. Así que aquí es el principio de servir a Dios. Aquí es el principio en esta tierra de servir a Dios, de caminar con Dios, porque lo vamos a seguir haciendo en la eternidad. Este cuerpo que tú traes, hermano, ese cuerpo que tú traes, ese cuerpo es el que vas a ocupar en la eternidad. No desprecies este cuerpo, no desprecies su cuerpo. Sí, somete usted a la carne, ¿verdad? Como hablamos. Pero tu cuerpo es templo del Espíritu. Tu cuerpo fue creado con propósitos eternos. El cuerpo fue creado con propósitos eternos. Cuando Cristo resucitó, ¿con qué cuerpo resucitó? Un cuerpo glorificado, ¿cierto? ¿Amén? ¿Pero qué cuerpo era? El de Él. Exactamente, hermano. ¿Por qué? Porque le dijo a sus discípulos: piensa que soy espíritus. El espíritu no tiene cuerpo, vengan para acá. Y principalmente a Tomás, porque Tomás dijo, ¿verdad? Cuando le dijeron, se nos apareció el Señor. Pero Tomás, como faltó el domingo, no fue a la iglesia, ¿verdad? Ya le dieron el aviso, ¿estuvo el Señor con nosotros? No creo. Sí, estuvo con nosotros. No les creo. Ustedes están diciendo para que yo vaya a la iglesia, para que yo vaya el próximo domingo. Sí, estuvo. El Señor nos visitó. Hasta que yo no meta mis dedos en sus heridas, en su costado, no voy a creer. Y ahí va, aunque está todo refunfuñando, todo incrédulo, pero fue, ¿verdad? Ahí estuvo el domingo. Y el Señor se aparece y dice, pasa vosotros. Yo se quedaron así.
A ver, Tomás, ven para acá. Mete tu mano, tu dedo aquí en mis manos, en mi costado. ¿Era el mismo cuerpo de él que anduvo aquí en la tierra? Sí, era el mismo. Cristo trae sus marcas, sus heridas en las manos, en sus pies, en su costado, y lo traspasó la lanza. No fue otro cuerpo. Fue glorificado y no fue otro cuerpo. No, ya, allá se quedó el cuerpo. No. Fue el mismo. El mismo que da a entender que mi cuerpo, que nuestro cuerpo, hermano, inclusive si llegara a ir a la tumba, ¿verdad? El Señor ha prometido no darte otro cuerpo. Piensa que es otro cuerpo, no. El Señor dice que va a resucitarlo. Y sí, el cuerpo que tenía va a ser transformado en un cuerpo glorificado, en un cuerpo eterno como el de nuestro Señor Jesucristo. Y la misma apariencia que tuvimos acá en la tierra, esta misma apariencia vamos a traer en la eternidad.